Hay una amplia variedad de mecanismos para clasificar y lograr realizar un buen análisis de un texto. Cuando hablo texto, me estoy refiriendo a una lectura, a un escrito o a una conversación, pues este puede ser oral o escrito. Esta clasificación viene desde 1976 con algunos estudiosos de la lengua o en particular de los análisis de los textos. Podemos mencionar a Holiday en 1979. En esta ocasión nos acompaña la doctora Heidi Macías. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante. En esta ocasión hablamos de mecanismos de cohesión textual. Primero que nada, pues bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Radio Ancón. Buenas tardes, Magdiel. Gracias por permitirme compartir un poco sobre el tema mecanismos de cohesión textual con tus oyentes o radioescuchas. Definitivamente que entre más aprendemos de nuestro idioma, más interés se crea, y es que la verdad es tan amplio, tan rico el español, el lenguaje que nos permite comunicarnos en este momento, y hay cosas que desconocemos pero que valen la pena entenderlas, y esta idea de cohesión textual sin duda es una de las que despierta amplia curiosidad, primero por entender de qué se trata esto de cohesión textual. Correcto. Voy a ubicarme para que se tenga todo el contexto de este tema. Hay una amplia variedad de mecanismos para clasificar y lograr realizar un buen análisis de un texto. Cuando hablo texto, me estoy refiriendo a una lectura, a un escrito o a una conversación, pues este puede ser oral o escrito. Esta clasificación viene desde 1976 con algunos estudiosos de la lengua o en particular de los análisis de los textos. Podemos mencionar a Holiday en 1976, a Bernaldez en 1982, posteriormente tenemos a Calzamiglia y Tuzón desde 1999 y en la Universidad de Panamá también hemos trabajado algunos textos desde la Escuela de Español con los textos relacionados con introducción al estudio del texto, dirigidos también por nuestra profesora, la profesora Carmen, que fue parte de la investigación, al igual que la profesora Fulvia Morales. Desde este contexto se han establecido diversos puntos claves que podemos denominar pistas para que una persona logre comprender un texto. Desde este punto entonces debo de definir qué es cohesión. Cuando yo veo el término cohesión, yo busco automáticamente un grado de vinculación. ¿Con qué? Con las palabras, porque voy a trabajar cohesión léxica, mecanismos, pistas de cohesión que vinculan palabras, léxico. Desde esta perspectiva tenemos muchos mecanismos, pero voy a dar en este espacio algunas pistas de los que más utilizamos para sembrar las bases de un análisis. Puedo iniciar con el primer mecanismo, que es la repetición. También se le conoce como la reiteración. En este caso es una palabra en particular que tiene como referente el mismo sujeto o la misma entidad. Te puedo dar un ejemplo. Cuando digo, fue entonces cuando se encontró con la señora. La señora, muy nerviosa, le hizo un gesto. La frase la señora se repite y se refiere a la misma persona. Debo de destacar
que este es un mecanismo que refuerza en la lectura este sujeto en particular. Te puedo dar otro ejemplo. El selfie se conoce como el autorretrato. Esta práctica de un selfie se realiza mucho entre los jóvenes. El selfie de por sí busca en la persona que lee enganchar. Hay una repetición de la palabra que se refiere a lo mismo. Sin embargo, dos asuntos debo de aclarar. El primero, si yo abuso de la repetición, esto cae en un problema de poco vocabulario y a veces se pierde el lenguaje. Llego a la incoherencia, porque el otro punto puede ser que no se refiere a la misma entidad. Por ejemplo, otro texto. El cóndor es un ave de presa. El cóndor que fotografiaste ayer parecía enfermo. Si prestamos atención, es la misma palabra, cóndor. Pero en la primera oración o en el primer enunciado, en este caso, se refiere a una especie, el cóndor como una especie. Y en el segundo enunciado se refiere a un cóndor en particular. Entonces hay que hacer énfasis en que no es solamente contar las palabras que se repiten, es tener conciencia de que se repite con la misma entidad. Aquí en Panamá, particularmente, la palabra Panamá tiene muchos significados. Y el hecho que yo vea esta palabra no quiere decir que todas se refieren a lo mismo, pues tenemos el Canal de Panamá, la República de Panamá, el Distrito de Panamá y puedo agregar la marca Panamá. Entonces es fundamental este primer recurso o pista. Como segundo recurso, puedo mencionar entonces la sustitución léxica, que en este caso serían palabras que sustituyen a otras palabras en el mismo nivel. Se conoce bien que existe la relación de sinonimia o sinónimos, palabras con significado parecido, casi igual. En este caso, siempre se enseña los sinónimos como esta palabra que sustituye a otra y mantiene el significado. Por ejemplo, amo a mi mamá, mi madre es una mujer abnegada. Si hacemos referencia, la palabra mamá busca relación directa con madre. Son dos palabras que tienen igual significado. Este sería mi segundo mecanismo, o bien yo le llamo pista, porque hay que ubicar al lector de que estas pistas me permiten lograr mejor comprensión del texto. Como segundo, como tercero, porque este entra en el plano de sustitución léxica, segunda categoría, pero en realidad es la tercera pista que te doy, sería sustitución de nivel diferente. En este caso sería un hiperónimo versus un hipónimo. ¿Y qué significa eso, profesora? Bien, lo voy a tratar de explicar fácil. Cuando yo digo hiperónimo, esta palabra da un significado amplio. Cuando digo hipónimo, esta otra palabra tiene vinculación con la primera, pero da un significado específico. Bien, un ejemplo. Siempre mis estudiantes dicen, un ejemplo, profesora, porque en el ejemplo se ve con mayor facilidad este tipo de relación. Digo, mi hermana fue al mercado y compró muchas frutas. La manzana, la pera y la sandía son valiosas para tener vitaminas. Entonces el estudiante busca la relación. Ya la sé, profesora, cuando usted habla de frutas, este sería el hiperónimo,
Y cuando usted dice manzana, pera, sandía, etcétera, usted me está hablando entonces de específicos. Palabras con significado específico que tienen una vinculación o relación con frutas en el aspecto semántico. O sea, ¿Qué es semántico? En el que no hace significado. falta decir que la manzana, la naranja, las bananas son frutas porque ya sabemos que son frutas. O sea, En efecto. ajá. Y ahí es donde viene el nivel de comprensión léxico. Porque yo puedo decir en un ejercicio o en un conversatorio con mi grupo, bueno, deme ejemplos de frutas. Y automáticamente, sin decirte que ellas son frutas, tú haces la relación. Ahora, este es en un nivel básico. Bien, yo te puedo dar una lectura más compleja, ¿no? Y depende también del nivel de los estudiantes que están relacionados con el estudio del texto. Si te estoy hablando de estudiantes de nivel básico, en el programa está la relación de sinonimia, que muy paralelo lo estudian con los antónimos, que sería lo opuesto, ¿no? Triste, feliz, blanco, negro. ¿Me repite el término que utilizó? Sinonimia Sí, para ajá, ver, ajá. para ver significados del mismo nivel. Cuando digo mamá, madre. Cuando digo mujer, dama o señora. Lo que conocemos como los sinónimos. Correcto. Cuando hablo de hiperónimos versus hipónimos, entonces hiperónimos serían palabras de significado amplio. Voy a dar otro ejemplo. Mi esposo buscó la caja de herramientas y me pide que busque el martillo y el destornillador. Hay relación directa con la palabra herramientas y cuáles son estas herramientas. ¿Se nota la conexión? Hay un significado de mayor amplitud versus significado específico. Pues él me pudo decir, busca el martillo. O sea, sin Si yo necesidad otro, de utilizar claro, la frase anterior, bastaba con decir el martillo, ¿no? sí, para los chicos que les gusta el fútbol, yo siempre les pongo ejemplos clásicos a mis estudiantes. Yo le digo a mis estudiantes, hoy voy a sentarme a ver el partido de la LPF. LPF, Liga, me corrige si me equivoco, Liga Panameña de Fútbol, Correcto, ¿cierto? así es. Bien, entonces yo le digo, ¿y cuáles serían los hipónimos de Liga Panameña de Fútbol? Entonces los chicos que les gusta el fútbol, porque estamos en una edad que ellos aman este deporte, me dicen entonces equipos que pertenecen a esta liga. Por ejemplo, Tauro, Humesit, etcétera. Y yo creo que los oyentes también están mencionando sus equipos favoritos. Dado esto, este nivel de relación o vinculación entre las palabras también se vuelve más complejo. Si te hablo de un texto más científico, elaborado de un experto a otro experto. Y esto sería entonces un texto para otro nivel de estudiantes. ¿Por qué? Porque el texto debe de analizarse según el nivel del lector. No puedo tomar un texto que sea escrito por un experto para otro experto, porque a pesar de que a mí me agrada estudiar el idioma, la lengua, un texto, te puedo decir que si voy a tomar un texto hecho por un cardiólogo, su terminología no la voy a comprender en algunos momentos, pues es hecho para un colega. Entonces, debo de saber que el texto tiene su audiencia, tiene lectores exclusivos y lo único que estoy haciendo es darte pistas para que puedas lograr niveles de comprensión.
Bueno, en primera instancia, profesora, retomando la idea de cohesión textual, pensaba justamente en eso, ¿no? En cómo utilizar esta herramienta también para, bueno, no sé si el término correcto sea traducir, pero sí tratar de llevar ese mensaje que muchas veces, según la jerga o el grupo al que está dirigido el mensaje, pueda llevar a un público más amplio. No es lo mismo tomar, digamos, una investigación muy técnica, científica, y llevárselo a un público general que difícilmente pueda entender a cabalidad lo que este trata. Aquí quizás esta herramienta de cohesión textual en niveles un poco más amplios puede ser sumamente valiosa para que el mensaje llegue y alcance un número mayor de personas. Correcto. Es importante reconocer el tipo de texto que voy a analizar, de acuerdo a los participantes. Ejemplo, si yo voy a trabajar con estudiantes de nivel básico, llámese esto, primaria, primero a sexto, el texto debe mantener un lenguaje sencillo, fácil de comprender, porque voy a incorporar estos términos para su análisis. Diferente si voy a trabajar con estudiantes de universidad. Pues les daría un texto como este, por darte un ejemplo. ¿Sabías que la capa más externa del cerebro es la corteza cerebral? Consta de 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Si notas, ya aquí tengo un léxico más elevado, más Correcto. científico. Entonces yo les diría a mis estudiantes de universidad, saludos para ellos, les diría, a ver chicos, lóbulos sería mi hiperónimo, pues encierra palabras específicas. ¿Cuáles serían mis hipónimos? Y en este caso, ellos evidentemente, después de hacer muchas prácticas, porque esto no se aprende de un día para otro, Ujú. esto requiere práctica, prácticas constantes. Ellos dicen, lóbulos, profesora, usted mencionó frontal, parietal, temporal y occipital. Serían específicos de el hiperónimo lóbulos. Igual yo juego con las compañeras, porque no es que me voy solamente a que los chicos con el fútbol. Le digo a las niñas, bueno, vamos a hablar un poco de maquillaje como hiperónimo. ¿Cuáles serían las palabras que estarían dentro o vinculadas o tienen una relación cercana en significado? El significado le llamaríamos semántica, el Ajá. significado con maquillaje. Entonces, mis adolescentes que dominan muy bien ese tema me van a decir labial, corrector y ahora todo lo que ellas dominan para estar hermosas en una presentación X. Ahora, en este sentido, el utilizar estas herramientas no solamente nos ayudan a una mejor comprensión del lenguaje, sino que también a poder elaborar mejores estructuras para que el mensaje llegue sin, digamos, tantas lagunas o sin tantos problemas bueno, al receptor de dicho mensaje. Creo que esto es interesante entenderlo así. Y tengo que preguntarle también porque yo intento ser bastante pragmático en esto, ¿no? Eh, ¿Okay? a ver, a muchas personas quizás estas cosas en el español, yo recuerdo estando en el colegio, no sé, les daban hasta dolor de cabeza, no sé. Pero una vez uno las empieza a comprender y entender, entiende que sí son importantes. Y qué le diría a esa persona que dice, bueno, esto parece muy complicado, pero realmente si uno le pone un poco de esfuerzo, así como se le pone a las matemáticas o a la ciencia, creo que se le encuentra la belleza en la estructura del idioma. Bien. ¿Qué te diría? Si eres una persona cuya lengua materna es el español tiene una gran variedad de palabras. Esto lo denominamos léxico. Tener
un amplio léxico nos permite comprender mejor un mensaje. Pero si yo le agrego estudiar estas pequeñas pistas a la hora de leer, me facilita la comprensión del lenguaje, del mensaje, de la información. Sin embargo, también debemos de conocer que esta práctica se debe de desarrollar de forma constante, pues primero debo de leer, comprender mentalmente esta lectura, y si no conozco el significado de una palabra en particular, el soporte del diccionario es básico. Busco el significado para poder lograr esta relación entre las palabras. Posterior entonces viene la escritura, porque todos necesitamos comunicarnos, ya sea a nivel familiar o profesional, y todos necesitamos estructurar un mensaje coherente y con los mecanismos de cohesión adecuados, pues el texto debe de tener lógica. Yo les decía, a manera de chiste a mis estudiantes, no puedo estar en la cima de altura, porque yo les digo, cuidado, que aquí también va ortografía. Profesora, ¿es cima con S o cima con C? Pilas. En la cima me tiro al mar y me echo a dormir. ¿Hay lógica? Profesora, pero momento. Bueno, todo texto, todo mensaje tiene un nivel de análisis. Y desde estas pequeñas líneas, usted debe decir, wow, ella dijo que estaba en la cima. Primero me dijo que era una cima, yo asumo de altura, con C, porque no puede ser con S, porque esa es otra de profundidad. Hacemos primero la distinción de qué palabra voy a usar. Después, si estoy en la cima, ¿cómo me tiro al mar? Si el mar tiene un nivel y definitivamente no está en la altura. Entonces, hay mecanismos que me permiten lograr buscar la coherencia en el texto. En este caso, la lógica. Y esto también ayuda a que el mensaje sea claro. Estás durmiendo, estás nadando, estás en el mar, no hay lógica. Entonces le digo a los chicos, estos son los textos que a veces ustedes escriben. Me van a hablar de Panamá República y al final terminan hablándome de Panamá Hernández, la vecina, porque tiene el mismo nombre. No puede ser. Entonces, si yo voy a iniciar mi texto con enunciados cortos y voy a utilizar pistas como las que acabo de presentar, uno, la recurrencia, la repetición de una palabra o de una frase, uno tiene que ser del mismo referente o entidad. Dos, si voy a utilizar sinónimos como sustitución léxica, pilas, tengo que saber que hay un nivel de relación entre las palabras de significado parecido, casi igual. Bonita, bella, hermosa, preciosa, sinónimos. Bonita, bella, la chica es hermosa, la chica es bella, la chica es preciosa, sinónimos. Y hay un nivel también, en la otra pista que di, de hiperónimos, hipónimos. Hiperónimo, palabra de amplio significado. Hipónimo, palabras de significado específico. Entonces, es fundamental ¿para qué? Para lograr un nivel de comprensión. Esta es una base. Les dije al principio de nuestro espacio que existen diversas clasificaciones según los autores que se han dedicado a estudiar precisamente la comprensión de un texto. Y con esta base que es fundamental para empezar lo que usted decía, esa práctica constante, creo que tenemos tarea que hacer, pues está en cada uno de nosotros, ¿no? En ejercitar este conocimiento para poder comprender mejor nuestro idioma y mejorar la manera en la que nos comunicamos. Así que le agradezco infinitamente, como siempre, a la Academia Panameña de la Lengua por acompañarnos aquí los miércoles en Radio Ancon, especialmente en esta ocasión que nos acompañó la profesora Heidi Macías, hablándonos de cohesión textual. Así que yo me voy a poner a hacer la tarea de pensar si son hipónimos
o si son hiperónimos y tratar de clasificarlos y así tener una mejor comprensión. Y por supuesto, me gustaría conversar en algún futuro nuevamente con usted de otros temas. Vale, muchas gracias por la invitación y a la orden. Aclaramos cualquiera de estos temas que domino un poco. No soy experta porque todos los días se aprende. Claro que sí, para eso estamos y muchísimas gracias nuevamente a la Academia Panameña de la Lengua. Yo diría siendo un poco tambaleadas, ¿no? En cuanto a las posturas y cuál es la visión que se tenía hasta la llegada del presidente Donald Trump en enero, porque ha venido cambiando muchas cosas en materia migratoria, temas arancelarios, y quizás una de las medidas que quizás no han hecho tanto eco, pero que también han presentado ciertas, eh, bueno, ¿cómo podría decirlo? No discrepancias, pero formas de entender cómo se va a manejar ahora la política y el compliance en la política exterior estadounidense tiene que ver con la ley de prácticas corruptas en el extranjero, las que conocemos por sus siglas en inglés como las FCPA. Y estas normativa que estaba vigente desde 1977 prohíbe a las empresas y personas estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. Suena como que, bueno, sí, eso sabemos todos que no se debe hacer, pero ¿qué pasa cuando ahora dices, vamos a quitarlo un poco para favorecer a las empresas estadounidenses en un mundo tan competitivo como el actual y donde vemos que la guerra comercial empieza a arreciar? Bueno, es un tema que vamos a discutir con la licenciada Judy Tunjano en esta tarde. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes, Magdiel. Feliz tarde para ti y todos los oyentes y quienes nos acompañan. Judy, ¿qué repercusión tiene esto, ¿no? En la forma en la que la política la concebíamos hasta ahora, en donde incluso las listas europeas han tenido a Panamá en la lista negra y gris en distintas categorías? La Gafi las tuvo por temas de prácticas, ¿no? Y muchas veces estas prácticas tienen que ver con aspectos que involucran prácticas corruptas y demás, y de repente ahora sale a relucir la suspensión de esta normativa. Entendamos qué es lo que significa esto y qué implicaría, sobre todo para Panamá. Efectivamente, sí. Esta ley, que como muy bien lo señalabas, se creó en 1977 solamente para las empresas estadounidenses. Pero en el año 98 fue enmendada, fue cambiada y se empezó a aplicar a todas las empresas extranjeras y a las personas que que pertenecieran a alguna empresa y que tuvieran algún tipo de conexión con territorio estadounidense. Por ejemplo, que las transacciones se hicieran en dólares, por ejemplo, que pasaran las transacciones por bancos estadounidenses, que tuvieran algún tipo de relación con Estados Unidos, tenían como también aplicarse esta ley de prácticas corruptas en el extranjero. Por ejemplo, que cotizaran en la bolsa de valores de los Estados Unidos, de Nueva York o de los Estados Unidos. Y la suspendieron en febrero de este año, específicamente porque el argumento es que se aplicaba de manera excesiva y que perjudicaba la competitividad de las empresas en países que el pago de los sobornos era una práctica común. Y que estaba generando baja competitividad a las empresas estadounidenses, es decir, que no se ganaban las licitaciones en otros países porque de cierta forma le tenían miedo a esta ley y por eso no pagaban sobornos a otros países. Es decir, que nos devolvimos casi a, por allá los años 60, 70, cuando las empresas estadounidenses y las europeas pagaban sobornos no solamente en América Latina, sino y también en África y en otros continentes, y llegaban a sus casas matrices y esos pagos por sobornos eran tomados como gastos, es decir, que era completamente normal. Es realmente es en el ámbito internacional y por supuesto para los Estados Unidos también, es un desmejoramiento en las políticas antisoborno
Esta ley realmente era la única, digamos, que frenaba el pago de sobornos de multinacionales, de grandes transacciones internacionales. Pensemos en lo que sucedió en un caso específico, el caso de Odebrecht. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue el que descubrió este gran caso de soborno que pues invadió y tuvo un impacto fuerte en la mayoría de nuestros países, porque Odebrecht cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, lo mismo que Braskem, que son empresas relacionadas, y Petrobras, que son empresas relacionadas, cotizaban en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York, y la FCPA, o la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, revisaba dos aspectos fundamentales: los aspectos contables, toda la contabilidad de las empresas que cotizaban en bolsa y que tenían algún tipo de influencia, y por otra parte, las políticas, los programas de cumplimiento de estas empresas. Y cuando revisaron esa contabilidad de Odebrecht, fue que se dieron cuenta que habían montos, habían rubros que no concordaban con los pagos reales que se estaban, que habían hecho, y ahí fue que se dieron cuenta que efectivamente Odebrecht tenía un esquema de corrupción en más de 11 países de la región, y pudieron entregar muchas pruebas a la mayoría de los países. Muchos países no hicieron nada con ellas, pero otros sí tomaron esas pruebas y sancionaron a sus funcionarios públicos, y pues generaron un gran boom a nivel del continente sobre este caso de soborno gigante que se había presentado. Por este caso de Odebrecht, pagó 3.500 millones de dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos como multa por ese caso de corrupción, más las penas individuales a sus grandes ejecutivos que también estuvieron detenidos, estuvieron en la cárcel. Y adicionalmente, lo importante de esta ley es que las empresas le tienen tanto miedo que prefieren asumir, prefieren aceptar que efectivamente pagaron esos sobornos, y pagar las multas, que irse a un juicio contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o contra la SEC, porque normalmente siempre perdían. Ese es uno de los casos que nosotros conocemos y que todavía lo vemos, que tiene algunos coletazos, algunas consecuencias, pero como ese hay muchos más en que realmente esta ley tuvo una gran repercusión, tuvo una gran importancia para poder dilucidar estos casos en los que la demás justicia de los demás países no eran capaces de poder judicializar y de poder aplicar sanciones representativas desde el punto de vista económico, que es en definitiva lo que a las empresas les impacta, ¿no? Y por supuesto que detrás de esa sanción económica, pues también vienen las sanciones reputacionales, Claro. que pues dejan a las empresas pues muy mal. Ahora, Judy, te pregunto, porque con esto Estados Unidos pues busca justificar, o a ver, más bien se toma la medida porque lo que sienten es que están en desventaja frente a otros países que están en un juego sin unas reglas tan excesivas como las que tú mencionabas hace un momento, y tratar de darle más oportunidad a las compañías o a los inversionistas estadounidenses. ¿Crees que esto haría que las legislaciones a nivel internacional se vuelvan un poco más laxas, ¿no?, al de Estados Unidos tomar esta decisión? Sí, además que desincentiva todo el trabajo que se venía haciendo pues de la mano de esa ley, porque la mayoría de los países tenía la confianza en que ciertas empresas de gran tamaño, las grandes multinacionales, pues tenían algún tipo de relación con el gobierno de los Estados Unidos, y de cierta manera ese era como una limitación, era como una barrera de protección que tenían los demás países a las empresas, a las grandes multinacionales. Por darte solo un ejemplo, aquí al lado, en Colombia, el Grupo Aval, que es el dueño de BAC, el Banco BAC, el Banco de Bogotá, y muchas empresas, es el grupo más poderoso que tiene Colombia.
una de sus empresas tuvo un consorcio con Odebrecht en una licitación por una concesión de una carretera, la Ruta del Sol, Ujú. y les iniciaron la investigación y en Colombia no lograron sancionarlo y como el grupo Aval cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, pues a través de la ley, la FCPA, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el Departamento de Justicia sancionó al grupo Aval con el pago de $60 millones en Estados Unidos y los hicieron comprometer a que no iban a presentar una reposición, ningún tipo de, de, de eh, o sea, ningún tipo de ajuste a una sanción que ya les habían aplicado a la Superintendencia de Sociedades en Colombia, que era por una décima parte de los $60 millones que pagaron en los Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos sí aceptaron la culpa, aceptaron que efectivamente habían pagado el soborno, mientras que durante todo el tiempo que hubo la investigación en Colombia en la Superintendencia de Sociedades, nunca lo aceptaron y al contrario presentaron todos los recursos que tenían disponibles desde el punto de vista legal para no pagar la multa, la sanción, pero llegaron a Estados Unidos y la pagaron de una. Entonces ahí podemos ver esa lucha de poderes que pues, las empresas grandes, las empresas multinacionales con un gran músculo económico, pues logran revertir, logran doblar a la Ujú. justicia a su favor en nuestros países, pero llegaban allá y allá tenían que asumir la responsabilidad. Entonces realmente pues es un desincentivo para estos temas de corrupción, sobre todo el argumento que señalan que sus empresas estadounidenses no tenían la misma competitividad frente a otras europeas o asiáticas para poder ganar estos grandes contratos internacionales, pues lo que marca es que de cierta manera no se lo dicen directamente, pero sí de forma indirecta es que vayan y paguen los sobornos que necesiten para que puedan hacerse a esos contratos. Ahora, ¿qué significa para los aliados comerciales de Estados Unidos la pues, remoción de esta normativa en materia comercial, viendo también la política arancelaria de Trump? Claro, o sea, lo que se está esperando en este momento es que empiecen a tener relevancia otras leyes que salieron a propósito de esta FCPA, como por ejemplo la ley del Reino Unido, la ley antisoborno del Reino Unido, que también tiene como base la regulación anticohecho de la OCDE, o también de otros países europeos como la ley SAPIN de Italia o la ley francesa que empiecen a tener una mayor relevancia. Sin embargo, pues no todas las empresas tienen algún tipo de conexión con estos países y tendrían menos alcance, ¿no? Estas leyes las leyes europeas frente a estas grandes multinacionales, que la mayoría de ellas pues sí cotizan en la bolsa de valores de Nueva York o en alguna otra de los Estados Unidos. Y otro aspecto Ujú. importantísimo, fíjate, que por el cual Panamá estuvo tanto tiempo en la lista gris y era por la falta de la creación de este registro único de beneficiarios finales, que finalmente lo tuvimos hace algunos años. Y fíjate que ahora, recientemente, también el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que ya no se va a aplicar esa ley de transparencia corporativa, ni se va a exigir el famoso reporte BOI, que es el reporte de información sobre los beneficiarios finales, como los conocemos nosotros en Panamá. Esta ley era reciente, del 2021 y había entrado en vigencia en el 2024 y era lo mismo, es lo mismo del registro de beneficiarios finales, ¿no? Exigía a las empresas revelar quiénes eran sus dueños reales, las personas naturales dueñas de las compañías, con el objetivo pues de también aumentar la transparencia y combatir el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Y ahora lo que se anunció es que ya no se van a aplicar sanciones ni se van a aplicar multas por la falta de Ujú. presentación de este registro de beneficiarios finales, porque lo que ellos dicen es que pues le agrega una carga adicional a las empresas y que lo que tienen que dedicarse es a producir y a tener ciertos mejoras desde el punto de vista económico, pero no dedicarse a eso.
y están estudiando esta medida es solamente para aplicársela a las empresas extranjeras, es decir, las que no sean estadounidenses. Esto es súper, súper preocupante porque primero es un requisito que el GAFI ha pedido a todos los países, es un requisito que finalmente la identificación del beneficiario final pues facilita que los criminales, que los corruptos también pues no oculten dinero en empresas fantasmas, y esto pues pone en riesgo la lucha global contra la corrupción y contra la evasión fiscal, y todo lo que hemos venido hablando todo este tiempo, de cierta manera tiene un retroceso unos años, porque sabemos que hay varios estados en Estados Unidos, valga la redundancia, que tienen estados laxos frente a la estructuración y a la creación de empresas. Bueno, Judy, sin duda, y eso que acabaste de mencionar es ahora la gran paradoja, ¿no? Porque por un lado, la lucha contra el comercio, sobre las actividades ilícitas, y por otra parte, ahora también la lucha por no caer en la desventaja frente a las guerras comerciales que existen en el mundo. Sin duda, pues un momento para estar muy informado sobre cuáles son los cambios en las regulaciones y cómo estas afectan o no a los gobiernos, pero también directamente a las empresas que tienen que obedecer a nuevas normativas y nuevos procedimientos que seguramente se van a ir adaptando también al son que dicten las tendencias internacionales. Así que estaremos muy pendientes y a través de este segmento hablando de esta y otras informaciones. De todas maneras, sé que también tienes una revista donde informas y actualizas regularmente sobre estos temas. Así es, sí, vivecompliance.com y en redes Judy Tunjano. Bueno, Judy, gracias. Esperamos que no tengan más, no nos tengan más sorpresas, ¿no? Porque ya con esta realmente ha sido bastante desalentador. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde para todos. Gracias a ti, Judy, por acompañarnos y bueno, y a todos por estar aquí conectados una vez más en las tardes Relax por Radio Ancon.